Y quería compartir contigo en esta noche, y si tú estás en tu casa y lo puedes buscar o lo anotas, porque la verdad que es un texto de mucha bendición. En Nahum, capítulo 1, versículo 7, Nahum dijo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Sabes que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, Judá, en ese momento estaba bajo el control y el dominio del imperio de Asiria, el cual estaba oprimiendo al pueblo de Dios? Hubo muchos que pensaban que Dios ya se había olvidado de su pueblo escogido, de Israel, que hoy en el mundo es el primer país que ya está sin barbijo y tiene libertad para andar en la calle, para salir, para hacer todo lo que hay que hacer, porque siempre Dios está con el pueblo de Israel, porque es su pueblo amado. Pero nosotros somos injertados a ese pueblo, al olivo verde, así que no temamos. Y dice que el pueblo de Israel había pensado que ya Dios se había olvidado de ellos. Habían perdido toda esperanza en medio de tal desaliento, en medio de tal angustia, en medio de tal había oposición en ese momento. Se levanta una voz profética. Cuando se levantan voces proféticas, es increíble cómo el diablo se enoja y saca y revela lo que hay en los corazones de las personas, lo bueno y lo malo. Y aquí se levantó una voz profética y dijo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Dios nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de sus hijos. Aunque así nos parezca, querido amigo, hermano que estás escuchando en esta noche, aunque así te parezca a ti que Dios se ha olvidado, porque estás atravesando una prueba difícil. Todos pasamos por la noche oscura, por la prueba. Nadie se salva de esa situación. Pero ¿sabes cuál es la esperanza? Que Él sabe, Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios sabe por qué estás pasando tú, por qué situación. Se la podemos esconder a los hombres, se la podemos esconder a nuestras familias, pero ante Dios no podemos escondernos, porque Él conoce todo. Entonces, Dios nunca se va a olvidar por la situación que estamos pasando. Además, nada sucede en la vida de un cristiano por accidente o por casualidad. Dios está en control de las circunstancias en todo tiempo. Y sobre todo es importante en medio de tiempos difíciles reconocer que Dios es bueno. Miren estos tiempos difíciles que nos están tocando vivir. A ti te está tocando a lo mejor como estamos orando, tanta gente atravesando por COVID, otras personas luchando por su trabajo. Nosotros aquí en el ministerio, como todas las iglesias de San Luis con sus puertas cerradas, que es una de las pocas provincias que tiene las puertas cerradas de las iglesias, vamos a orar también por eso, que Dios tiene que darnos libertad, tiene que sacarnos de la opresión que está puesta sobre los hijos de Dios, que no podemos abrir las puertas de los templos, teniendo todos los protocolos y el cuidado como lo hemos hecho, que nunca nadie se ha contagiado dentro de la iglesia, porque hemos tenido todo el cuidado. Pero conocemos que el diablo es muy astuto y sabe por dónde nos va a desalentar. Pero vamos a orar para que esta provincia
tenga libertad, para que podamos abrir la puerta de los templos como lo están haciendo la mayoría de las provincias de nuestro país. Solo hay 3 provincias que no pueden abrir las iglesias, las puertas, y una de ellas es San Luis. Así que vamos a orar, que Dios nos dé esa libertad, que bajen los casos de COVID, que vaya todo mermando, así podemos abrir la casa del Señor. Pero estamos pasando ese momento difícil, como decíamos, y sobre todo es importante que en estos tiempos difíciles podamos reconocer que Dios es bueno. No importa lo que haya pasado, Dios es bueno. Y sabe que no solamente Dios es bueno, sino que también Él es fortaleza en el día de la angustia. Lo importante es confiar en Dios, porque lo dice aquí el profeta. Y sabes que en Habacuc también, capítulo 17, vemos el capítulo 1, versículos 17 y 19, vemos la misma amonestación. Dice Habacuc, porque estaban pasando un momento difícil el pueblo de Israel: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, es cuando debemos confiar más en Dios y fortalecernos más en nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde cuenta nuestra fe. Allí es donde ponemos en acción nuestra fe, en esos momentos difíciles que estamos viviendo. Las circunstancias no quitan el gozo de aquellos que confían y esperan en el Señor. Solo el pecado no confesado en nuestras vidas es lo que nos roba el gozo de nuestra salvación. Cada situación difícil y adversa, querido amigo, amiga que estás escuchando en esta noche, es una oportunidad para examinar nuestras vidas y para acercarnos más a Dios. Lo debemos cuidar en medio de las pruebas, que nuestros corazones no se endurezcan y se amarguen, porque sabes que eso es lo que quiere el diablo en este tiempo, y no solo contigo, conmigo y con todos. El diablo quiere que nuestros corazones se amarguen, que nuestros corazones se endurezcan y digan: ¿dónde está Dios? ¿Por qué estamos pasando esta situación? ¿Por qué, Señor, tú te has olvidado de nosotros, como dijo el pueblo de Israel en aquel tiempo, que los sirios nos tienen oprimidos y no nos dan libertad? Pero en esta noche hay una voz profética de parte de Dios que te dice: Jehová es bueno, Jehová es nuestra fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. ¿Estás confiando en Dios en esta noche? ¿Estás confiando que el Señor te va a dar la victoria? ¿Estás confiando que vas a salir de esa situación, de esa necesidad? ¿Estás confiando en Dios? ¿Cómo vive la persona que no confía en Dios, que está enojada con Dios? Es tremendo, porque su corazón está duro, su corazón está amargado,
hay raíces de amargura. Pero el que confía en Dios se fortalece y espera en el Señor. Y cuando algo duro sucede en su vida, todos pasamos, vuelvo a repetir, por momentos duros. Hemos pasado por la muerte de nuestros padres y muchos han pasado por la muerte de un hijo, que debe ser lo más tremendo y lo más difícil que le puede pasar a un ser humano. Y uno puede decir lo entiendo, pero si no lo pasó, no lo entiende, lo puede suponer. Pero todos hemos pasado un momento duro de enfermedad, donde nos han diagnosticado un cáncer, como hicieron tantos años conmigo, y me dijeron: lo que usted tiene, señora, es cáncer. Y acá estoy, después de 19 años, todavía el Señor me tiene en pie, porque había un propósito de Dios para mi vida. Si yo hubiera terminado ese propósito, ya no estaría acá. Pero en esos momentos duros que hay que enfrentarlos y que hay que pasarlo, y que uno le pregunta al Señor por qué suceden esas cosas, ahí es cuando debemos saber de que todo está controlado por el Señor. Y no debemos endurecer nuestro corazón ni amargarnos, sino que debemos endulzar nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a endulzar? Acercándonos a los pies de Jesucristo. Él nos está esperando. Él no está enojado. ¿Se acuerda cuando hace poco nos visitó Samuel Cisterna, este hermoso cantante que fue de tanta bendición y trajo esa prédica de que Dios no está enojado? Él solo está esperando que nosotros nos acerquemos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón creyendo de que Dios va a hacer el milagro en esta noche. Entonces, amigo, hermano que estás escuchando, no endurezcas tu corazón, que ese corazón se ablande más y más cada día. Y en vez de alejarte de Dios y enfriarte, como ha pasado, como pasó en la primera ola que tuvimos y que las puertas de la iglesia se cerraron, a muchas personas le costó nuevamente llegar a la casa de Dios, porque su corazón se había enfriado, se había endurecido, se había alejado. Y ahora puede ser que te esté pasando lo mismo, pero no dejes que pases la misma situación. Deja que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros queremos tener el control de las cosas y no lo podemos hacer, vivimos en sufrimiento, porque no podemos controlar las cosas, la ansiedad nos supera. Dejemos que Dios las controle. Quedémonos en paz y digamos: Señor, tú vas a controlar esta situación. Yo no voy a abrir la boca, no voy a decir nada, no voy a pelear. No, Señor, tú vas a controlar la situación. Porque si yo la quiero controlar y no puedo, estoy en sufrimiento permanente. Y eso es lo que el diablo quiere. Entonces, en esta noche, esa voz profética que se levantó hace tantos años atrás por medio del profeta Nahum, hoy se levanta en Casa Segura. Esa voz profética se levanta y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Esa voz profética está llenando tu casa en esta noche. Esa voz profética está llenando los hospitales en el nombre de Jesús, las terapias intensivas, donde hay tanta gente en sufrimiento, a través de aquellos que estamos confiando, que estamos orando, que estamos creyendo, que nos estamos poniendo en la brecha. Esa voz profética se levanta en el nombre de Cristo Jesús y dice que Jehová es bueno, que Jehová es nuestra fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. ¿Estás confiando en Dios?
estás creyendo en Dios, estás creyendo en esta palabra profética en esta noche, en esta palabra que Dios está soltando para todos los amigos que están comunicados, que están a través de cada una de las redes sociales. Tú estás creyendo en esta noche, en el nombre de Jesús. Oh Señor, que Jehová es bueno.